Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Vamos a continuar con el tema de dispepsia en la materia de patología. Ayer estábamos comentando algunas de las causas que iban a provocar esta enfermedad de nuestros pacientes. Mencionamos una de las más importantes, que era el consumo indiscriminado de AINES o el consumo de ciertos AINES más la sensibilidad del estómago. Hay que recordar que no es solamente el consumo de AINES, sino también, por ejemplo, el consumo de algunos elementos irritantes al estómago o la intolerancia a ciertos alimentos que lastiman la mucosa gástrica. Nos faltan dos elementos más por revisar, que serían uno, el Helicobacter pylori, el de mayor importancia, y otro, el elemento psicológico que puede provocarnos el problema de la dispepsia. En cuanto al Helicobacter pylori, pues este va a ser una bacteria, ¿sí?, que es capaz de sobrevivir a la acidez del estómago. Se considera que prácticamente un 70% de la población tiene colonizado el estómago por el Helicobacter pylori, más no todos desarrollan algún tipo de patología por este. Se cree que al menos un 15% de las enfermedades ulcerosas pépticas son acompañadas con dispepsia y a la vez son producidas por el Helicobacter pylori. No se ha demostrado algún tipo de mecanismo durante la infección por Helicobacter que nos vaya a generar la dispepsia como tal. Sí. También resulta que la presencia del Helicobacter pylori no nos va a afectar el vaciado del estómago ni la sensibilidad del estómago. Entonces podemos tener un paciente que tenga una infección por Helicobacter pylori y que tal vez nos desarrolle una úlcera, pero en ningún momento nos dio un cuadro de dispepsia. ¿Sí? Entonces puede ser un paciente que cursa sintomático hasta que ya se generó una úlcera o, peor aún, una gastritis atrófica. Ahora bien, el Helicobacter pylori, como mencioné, puede sobrevivir en el ácido gástrico, mas no quiere decir que, por decirlo de alguna forma, le guste el ácido gástrico. Entonces lo que hace al estar en el estómago es modificar el pH del estómago. Por eso la gastritis atrófica va a atrofiar las glándulas o criptas del estómago que producen el ácido para disminuir la producción de este y poderse reproducir con mayor facilidad. Ahora cabe también mencionar que la acidez del estómago es útil para generar la absorción de ciertas vitaminas, principalmente algunas vitaminas del grupo B. ¿Sí? Estas vitaminas van a influirnos en el caso de la formación de algunas células sanguíneas, entonces su falta nos puede generar algunos tipos de anemia. ¿Sí? Ahora bien, el Helicobacter pylori tiene su propio tratamiento y lo debemos de sospechar en casi todos los pacientes que padezcan de gastritis o dispepsia y sospecharlo más aún en pacientes que tienen gastritis. Como mencioné con anterioridad y pasando ya a la última de las causas que tenemos que analizar sobre lo que produce esta patología, pues tenemos los factores emocionales o psicosociales. Estos factores pues pueden ser la histeria, la hipocondría, la depresión, la ansiedad, situaciones de estrés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al momento de nosotros realizar nuestra anamnesis, podemos relacionar un dato que nos puede parecer insignificante en ese momento como el trabajo de nuestro paciente. Si tiene algún trabajo muy estresante, este obviamente pues puede provocarnos una dispepsia. ¿Por qué puede provocarse esa dispepsia? Aquí tendríamos que recordar un poco cuando se habló de los sistemas nerviosos, tanto simpático como parasimpático. El sistema nervioso simpático, ambos son parte de una serie de mecanismos que podríamos llamar de forma corriente mecanismos de corre o pelea, ¿sí? O sea que se van a disparar sus funciones dentro de ciertas situaciones de estrés. Situaciones, por ejemplo, precisamente de una pelea, un asalto, algo por el estilo. Entonces, el simpático va a secretarnos cosas como la adrenalina, ¿sí? Bueno, la adrenalina, por decir un ejemplo. La adrenalina es una catecolamina, es un tipo de neurotransmisor del sistema nervioso simpático que va a producir diversos efectos. En el caso del ejemplo que se les habló de pelear o correr, pues va a dilatar las pupilas, va a incrementar la frecuencia respiratoria, va a incrementar la circulación sanguínea hacia los músculos estriados, precisamente para mejorarnos en el caso de que haya que quedarse a pelear o a correr, pero va a tener un efecto deleterio en la circulación hacia el sistema digestivo. Va a provocar vasoconstricción de las arterias del sistema digestivo. Entonces, resulta aquí que a partir de esta situación es donde se genera ya una gastritis
en un paciente que sufre de estrés constantemente. Una persona que sufre de estrés constantemente va a tener una hipersecreción de catecolaminas. Estas pues van a producir esa vasoconstricción de la que les hablo. Pero resulta que esa vasoconstricción, pues al afectar estos vasos, va a constreñir con mayor intensidad a los más pequeños, los cuales están encargados de irrigar la mucosa gástrica. Entonces esta mucosa gástrica puede padecer necrosis por falta de irrigación, lo cual a su vez se puede traducir en un principio en una gastritis o dispepsia y posteriormente en una úlcera. Y de persistir el estrés y la secreción de catecolaminas, esta úlcera puede perforarse, convirtiéndose así en una verdadera urgencia. Ahora, en el video anterior discutimos lo que serían los datos de alarma, o sea, datos que nos indican que nuestro paciente con dispepsia se está complicando. En el caso de no tener ninguno de estos datos, podríamos decir que el paciente tiene una dispepsia no complicada. Entonces vamos a analizar, o bueno, a mencionar realmente nada más las herramientas terapéuticas que tenemos para tratar a este paciente. Primeramente en el diagnóstico, pues en la mayor parte de los casos nos daremos cuenta de que tiene una dispepsia, pues por los síntomas que nos menciona, el dolor, la pirosis, algunos tienen aparte el reflujo, ¿sí? Ya que si amerita un tipo de estudio más a fondo, pues podemos realizar una endoscopía alta. Recuerden que la vía digestiva alta es por encima del ángulo de Treitz, la baja por debajo del ángulo de Treitz. Otra cosa que podemos hacer, como ya mencioné, había una relación entre la dispepsia, al menos del 15% de la dispepsia y una infección por Helicobacter pylori. Se pueden realizar pruebas para diagnosticar si el paciente tiene o no una infección por Helicobacter pylori, que en el caso de ser positivo, pues habría que tratar esa infección. Y aparte, pues si no queremos hacer ningún tipo de estudio y si ya llegamos al diagnóstico a través de la clínica, pues podemos realizar ya un tratamiento de tipo empírico. Ya podemos darle medicamentos que limiten la secreción de ácido o que neutralicen el ácido que ya de por sí secreta, pero eso lo veremos un poquito más adelante. Ahora bien, dentro de los métodos de diagnóstico que acabo de mencionar, hay que mencionar de forma especial a la endoscopía, porque algunas de las patologías que seguiremos viendo del tracto digestivo pues son muy parecidas tanto en factores de riesgo como en síntomas y como en tratamiento, obviamente. Entonces la endoscopía la vamos a seguir mencionando en múltiples ocasiones. Entonces, para empezar, pues nos puede servir para visualizar si el paciente tiene otro tipo de lesiones, ya sea como que haya una presencia de esofagitis, como que tenga una úlcera gástrica, ver si esta úlcera está sangrando o no está sangrando, está perforada o no está perforada, y también nos sirve para visualizar lesiones sospechosas o ya cuando tenemos una lesión tal como un cáncer in situ. También nos puede servir en el caso de que el paciente tenga una úlcera sangrante, pues nos puede servir para cauterizarla o administrar algún tipo de tratamiento farmacológico local que se pueda utilizar en el tratamiento de nuestro paciente. Además, pues el hecho de que podamos visualizar el interior del estómago, pues nos ayuda a darle un mejor pronóstico al paciente y le da al paciente mayor confianza en nuestras decisiones terapéuticas. Ahora, de ese 15% que mencioné con anterioridad referente a la convivencia de la dispepsia y el Helicobacter pylori, resulta que de ese 15% de un 10 a un 30% puede que aparte de tener el Helicobacter y tener la dispepsia nos desarrollen una úlcera péptica asociada. Sí, y además la mayoría de las personas también tienen un ERG. Ahora bien, como mencioné con anterioridad, teníamos dentro de nuestro arsenal diagnóstico lo que sería la prueba no invasiva para detectar el Helicobacter pylori. Pues resulta que la prueba es un poquito de difícil acceso, entonces no podemos hacerla en todos los pacientes, ¿sí? Pero cuando la tengamos al alcance podemos realizarla primero. De salir positiva, pues podemos utilizar antibióticos. Principalmente el pilar de tratamiento va a ser los IVPs. IVP es un acrónimo para referirnos a los inhibidores de la bomba de protones. La bomba de protones es una bomba localizada en las células estomacales que se utiliza para bombear cloro y así poder generar lo que sería el ácido clorhídrico. Entonces vamos a combinar IVPs con antibióticos tales como la amoxicilina o la claritromicina por un periodo de 14 días. Para que no se les olvide, el ejemplo típico del IVP es el omeprazol, ¿sí? Pueden recordarse los anuncios de televisión que se refieren al omeprazol, incluso se refieren al mismo periodo de tiempo de tratamiento, que es aproximadamente de 14 días. Ahora, si la prueba nos salió negativa,
pero el paciente tiene dispepsia, pero no nos salió positiva para Helicobacter pylori, simplemente le damos algún tipo de fármaco antisecretor, un IVP. Podemos usar omeprazol, lansoprazol o alguno de los parientes, o podemos utilizar, por ejemplo, la ranitidina, ¿sí? También utilizable en este tipo de pacientes. Si tenemos algún paciente en el cual persistan los síntomas y además, a pesar del tratamiento, sigan reapareciendo o que tenga que estar tomando forzosamente IVPs para mantenerse controlado, ahí sí va a ser mandatorio y obligatorio realizar una endoscopía para ver qué está pasando. Ahora bien, aparte de los inhibidores de la bomba de protones y otros fármacos como la ranitidina o la cimetidina, podemos utilizar otro tipo de medicamentos para controlar las molestias provocadas por la dispepsia. Recuerden que las molestias de la dispepsia pues, van a ser provocadas por la acidez del estómago o el ácido clorhídrico que lesiona aún más la mucosa gástrica. Entonces, una opción terapéutica es el uso de procinéticos. ¿Qué es un procinético? Pro es un prefijo que se refiere a favor de, cinético, movimiento. Entonces lo que va a hacer es incrementar la peristalsis para acelerar el vaciamiento gástrico. Entonces si disminuimos el tiempo que está el ácido en el estómago, podemos disminuir asimismo la lesión. Medicamentos que se utilizan de preferencia en el tratamiento de la dispepsia porque ayudan a disminuir los síntomas, la cisaprida y la domperidona. También tenemos a nuestro alcance lo que sería el difenidol, que nos puede ayudar también a disminuir las náuseas, y la metoclopramida, que requiere al menos consumirse unos 30 minutos antes de consumir los alimentos para que tenga el efecto que deseamos. Otros fármacos que podemos utilizar son fármacos que ayudan a neutralizar el ácido gástrico, como por ejemplo tendríamos los derivados del aluminio y del magnesio, la clásica llamada leche de magnesia. Otros son fármacos con mecanismos de barrera, como es el sucralfato, que ayuda a proteger o a generar una mucosa artificial, en lo que el tratamiento ayuda a disminuir la acidez, que también tiene como agregado que nos puede servir para cicatrizar una úlcera, por ejemplo. Este sucralfato que les acabo de mencionar, pues cabe destacar que no es absorbible en ninguna forma, entonces se queda en el estómago, recubre y nos forma esa mucosa artificial que pues puede ayudarnos para el alivio pronto de los síntomas. En esta tabla podemos observar la mayoría de los nombres de los integrantes de la familia de los IVPs o inhibidores de la bomba de protones, de los cuales pues solamente tenemos el pantoprazol, que va a tomarse 2 veces al día. Los demás, desde el omeprazol, rabeprazol, lansoprazol o esomeprazol, se toman en una sola toma diaria, preferentemente por la noche, que es cuando se incrementa la acidez estomacal por una hipersecreción del ácido clorhídrico. Y por último, pues los antibióticos de elección en el caso de una infección por Helicobacter pylori pues van a ser la amoxicilina y la claritromicina. Ambas se van a dar 2 veces al día al menos. Con esto daríamos por terminado lo que corresponde a la patología de la dispepsia. Analizaremos la próxima clase lo correspondiente a alergia, ¿sí? La enfermedad por reflujo gastroesofágico. Va a ser bastante sencillo porque pues, muchos de los factores de riesgo e incluso de los síntomas son muy parecidos a la dispepsia y las complicaciones también son muy parecidas. Entonces va a ser una clase muy sencilla.